Ya estamos en las entrañas del United Center. Diego, querido, ya estamos en nuestras ubicaciones, en nuestros asientos. En los mejores lugares que he tenido en la vida. Increíble, increíble. Ahora para... Falta. Primero adentro. Me voy ovacionado esta noche. Nos quisimos dar un lujito porque se vale. Estamos en la casa de Michael Jordan. Estar aquí es realmente como decir, así se siente ser Wemby. A cultura sneakerhead, certo? Estamos em Chicago, cultura sneakerhead. Lojinha, vai gastar um doll? Vai gastar um doll? Nós vamos gastar um doll. Cultura sneakerhead. Cultura sneakerhead. Chicago, Jordan. Eu quero. Será que tem tênis do meu tamanho? A galera Seu que se favorito? arruma. ¿La Jordan 1? Não? Qual? Jordan 4. 4. Isso aí. 3. Jordan 3. E o teu? Meu, qualquer um do Chris Paul. Jordan CP3. Mano, a gente pode ir comer também, né, mano? Depois ou antes desse Cara, rolê. tem uma ideia, hein? Pô, Chicago, a cidade da pizza. Isso aí, cara. Peraí. Não, Chicago, a cidade da Deixa pizza. eu terminar. Os Jordanos. Já ouviu falar? Deep Dish. The big one, la grande. Michael Jordanos. Michael Jordan. Está bueno esto, ¿eh? Me voy a comprar zapatillas y después comer una pizza. Eso que dijo él, no tengo nada más que aportar, es bellísimo ese plan. ¿Sabes que a mí me dijeron que tiene una buena pista? Como que es una linda ciudad para ver así panorámicamente. Sí. ¿Vos ¿Podés decir algo al respecto? Puedo hacer al respecto porque yo he visto muchos posteos en redes sociales de miradores increíbles en Chicago y aquí justamente estamos en uno que se llama 360 Chicago, que es uno de los miradores más altos que hay en Estados Unidos, creo que son 300 metros de altura, como puedes ver, mira, está bien. Está tranqui, ¿no? Está como el frío, tranqui. Bastante grande. Entonces, pues vamos a entrar para estar a una temperatura positiva de grados centígrados y para ver cómo se ve esta bellísima ciudad desde allá arriba. Encontré la casa de Josh Giddey, acá en Chicago. ¿Dónde? No jugó contra Brooklyn Nets, no llegó. Ah, Estaba congelado, ¿ves que está todo Sí. congelado el lago Michigan? Estar aquí es realmente como decir, así se siente ser Wemby. Exactamente, como que estás por encima de todos. Todo. ¿Qué opinarías de ver esto como de otra perspectiva más? O sea, estamos así, si la vemos así. Porque aquí hay una cosa que se llama tilt, que justamente nos meten a un coso de vidrio, nos agarran y hacen y entonces ves un texto más extremo. Que sube un poco así Sí, la sí. adrenalina. Bueno, Sí. vamos a probarlo, Y Marino. espero que solo la adrenalina, no el desayuno. Vamos a ver. Ay, no. Claro, pasa que la gente en este momento no está teniendo contexto de lo que está pasando. Yo no me pienso mover. Estoy de cara, en este momento estoy de cara al piso, haciendo una fuerza de brazo para sostenerme. Sí. Saqué brazo, ¿no? Ahí Salimos está, bien. El pump estuvo bueno. Ahí, todo tenso. La primera fue la primera. La primera de esto va a estar más relajado. ¡No! Estamos aquí en la Nike Store de Chicago, donde vamos a entrar y cada quien hará que te late hacer un top 3. Top 3 picks de Top 3 cualquier picks cosa. de lo O sea, que pueden quieras. ser zapatillas, camisetas, Exacto. remeras. 3 sneakers, puede ser un outfit si quieres, puedes agarrar Ok. 3 calcetines, lo que tú quieras.
Dale, perfecto, vamos. Vamos que hace frío. A ver, mi primer pick del Nike van a tener que ser, obviamente, las Nike Mind, que son estas. No sé si son zapatillas en sí, son como una especie de chancla que tienen algo muy particular, que es esta suela. Estos nodos que ven ahí en la suela, básicamente interactúan con el cerebro. Es Primer pick. Estos Jordan 8, a.k.a. Bugs Bunny. Primer pick. Y esta fue una de mis selecciones primordiales. Sinceramente, una de las mejores zapas en cuanto a comodidad. Las Vomero Plus, que vienen con una tecnología de Zoom X. Son una locura. Realmente, creo que son las zapas más cómodas que tengo. Pick 2, 100%. Pick 2, totalmente. Llevamos los Jordan 8, esta playera. Y mi tercer pick va a venir por esta sección de aquí, que es la sección justamente NBA, porque obviamente, si venimos al Nike Store, me voy a tener que probar una jersey. En este caso, me gusta mucho esta, la Cream City, la City Edition de los Milwaukee Bucks. Vamos a ir con un XL, acá está. XL de Antetokounmpo Cream City. Este es mi tercer pick. Veo algo color Laker. Veo algo color Laker, señores. Los Jordan 8, la playera de los Lobos y este hoodie espectacular de Kobe. Explícame un poquito cuáles fueron tus picks. Mi pick el primero fue... El segundo fue lo que no esperaba encontrar, que es esa playera de los Lobos de Jordan, Buena, buenísima. es muy buena. Y finalmente la sudadera de Kobe. Mis picks fueron el número 1, las Nike Mind. Ajá. Creo que me parece una propuesta interesante Sí. como para probar, así que fui a por ellas. El segundo pick fue unas Vomero Plus. Bien. Creo que es mi zapatilla más cómoda hoy Sí, por hoy. estoy de acuerdo. Confirmamos. Sí, sí. Y mi tercer pick, como para... Necesitamos siempre una camiseta de la NBA. Siempre. La Cream City de Giannis Antetokounmpo. Muy la bien. City Edition de los Bucks. Porque es una camiseta que me gusta, una franquicia también que me gusta. Así que ese fue mi tercer pick. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que elegimos o no? Dejen en los comentarios cuál de los 6 picks es su favorito. Y bueno, vamos a ver qué más nos depara este road Tengo trip. hambre. Vamos. Y bueno, Juan, obviamente no nos podíamos ir de Chicago sin ver a los Bulls y por supuesto sin comer deep dish pizza. Una buena pizza en Giordano's. La vera pizza italiana. Que esta es si usted no sabe lo que es una deep dish pizza, es básicamente una pizzota, una pizza choncha, así rellena, grande. Es como si la pizza y la lasaña tuvieran un hijo que es un angelito en el cielo. Muy buena toma, ¿no? Sí. Ey, me dijeron que es una tarta esto. En Sí. Argentina le decimos tarta. a Sería este un pastel. tipo de- Claro, como un pastel. Un pastel de pizza. Pero mira, se pone mejor. ¡Upa! A ver hasta dónde llego sin que se corte el queso. Vos sos el que corta el queso. Uy, pará. Va a empezar a... Lluvia de pepperoni. Pará. No. Lo logramos. Lo hemos hecho. Se terminó la deep dish y quiero escuchar tu opinión. Mi opinión es que es muy buena, pero que no la puedo evaluar como una pizza. O sea, no puedo ponerlo la misma generalización que una pizza argentina o una pizza napolitana. Pero me gustó mucho. Yo creo que en mi equipo jugaría de escolta. O sea, Sí, entraría en el... pero titular. Sí, Es sí. lo importante. Lo importante es si es titular o no, porque ya si sale de la banca para sexto hombre del año, no sé si es la mejor pizza, pero que sea titular, fans del básquet sabemos que es una gran reseña. Sexto hombre del año es bueno igual. Ya estamos en el United Center, pero tenemos una situación porque tenemos un boleto y un pase VIP.
Entonces ahora tenemos que jugarnos quién se queda con ese pase VIP para conocer la parte de atrás del United Center. Ok. Entonces, ¿Qué propones? ¿Qué querés jugar? ¿Un 1 contra 1? no, la manera más justa de todo, que es un piedra, papel o tijera. Ok, Vale, o sea, este gana. dale. Una piedra, papel o tijera. Ok, ¿Qué quieres que la vi, te juro que pensé que ganaba. Tráeme una camiseta firmada por Kobe White. Bueno, se hará la lucha. Ya estamos en las entrañas del United Center. Vamos a dar las vueltas por acá atrás antes del juego contra los Clippers. Por supuesto, los vamos a llevar a ustedes a todos lados. Voy a intentar enseñarles cómo es el Media Room, que es donde estamos todos los medios. Y les voy a dar lo importante que es el tour gastronómico, porque siempre las galletas que tienen ahí son de las mejores que prueban la vida. Entonces vamos a ver si aquí siguen siendo tan buenas como en las otras arenas. Y vamos a ver qué más nos encontramos en este backstage del United Center. Vénganse. Y mientras Diego se encuentra en el VIP, en el backstage del United Center, yo voy a venir acá con todos los pibos, con la muchachada, a la puerta 4, que es específicamente donde está la estatua de este señor que vemos acá, Michael Jordan, Chicago Bulls, 84-93, 95-98. Pero esta zona tiene algo en particular, que es que reúne a la gente y lo deja a todos los fanáticos haciendo filas, porque hay un montón de entretenimientos. Esto es como una kermés, que uno viene, se hace una fila y hay los típicos ganchos y demás. Vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué podemos encontrar. Venga. Tiene 60 segundos para comenzar. Va a venir el Colo, la maneja el Colo. Va a caer la garra un poquito más atrás. Colo, te lo pido por favor, va a apuntar por el muñequito. Va por el muñequito, va por el peluche. Se fija el Colo por la izquierda. Vuelve el Colo, va a tirar, Me parece que se viene, es el momento. Se viene el gancho. Tire, Colo, tire. Ahí está. Se ve el Colo. Ahora ojo, agarra el Colo. Sí, cántalo. ¡Gol! Bien, Colo. Bien. Listo. Grab your print card. Finish. Y nos vamos a ir al segundo sector a buscar justamente la carta que es lo más importante. Thank you. Y señores, aquí la tenemos. Mi trading card 1 de 1 exclusiva del partido contra Clippers. Voy a hacer que me la firme el mismísimo Nikola Vucevic. Ya estamos en la zona de medios, donde aquí está la comida. Que si algo he aprendido es que la NBA trata muy bien a todos los medios, sobre todo gastronómicamente hablando, porque aquí podemos ver barra de ensaladas. Tenemos pollo cajún, unos sándwiches de jamón con queso suizo, Otra de las actividades que se pueden hacer acá, la cual los niños se vuelven totalmente locos, es, acá tenemos un especialista en globos, Jason Colum, que te hace los cuernitos, ven ahí lo vemos en plena acción, te hace los cuernitos del toro, básicamente para que te lo pongas y te quede justamente como el logo, como el escudo de los Chicago Bulls. Miren esta magia, dobla la punta, ahí parece que no es nada que ver y de repente lo metió, dobló por el otro lado, ping, pum, pam, ahí, pasó, truqui, adentro, Chicago Bulls, mira. Como miren, no todos tenemos una memoria privilegiada, entonces la NBA nos echa la mano para el partido con los materiales de medios, donde tenemos las notas del juego, tenemos los rosters con la cara de cada jugador para que cuando apuntes lo que estés diciendo o comentes, pues si estás hablando del jugador correcto. Tenemos aquí todos los box scores de lo que van del año. Y en el medio de los pasillos, caminando por ahí, te topás con esta locura que es una especie de memorabilia, un photo opportunity básicamente con los 6 campeonatos de los Chicago Bulls, 91, 92, 93, y de este lado tenemos el segundo three-peat, 96 al 98, como para que vos vengas, te pares acá y te puedas sacar una foto así, con los 6 campeonatos. Ya estamos justamente en la cancha del United, donde los equipos están calentando. Hay ya algunas personas a las que les dieron acceso para venir a ver el calentamiento. Y pues vamos a aprovechar y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a sentarnos a chismear a ver cómo calientan los jugadores.
Bueno, aquí estamos. ¿Listo? Un buen tour, una buena recorrida. Permiso, ¿eh? Me Pasa voy a... La playera firmada. Buenas ubicaciones, che. Me dijeron que tu playera firmada me la van a dar. ¿Después del partido? Sí, Ok, sí, porque va a ser la que va a estar usando. ok. O sea, la suda la va a firmar y todo. Espero que no me estés engañando, lo único que quiero decir. Porque mirá que Incapaz. vas a dormir afuera en el motorhome, nada más te digo. Hermano, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mira, feliz. ¿Cómo están? Na casa. ¿Listos para hoy? ¿Dónde estaban? Dando vueltas. Não congelaram em Chicago. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Sí, hay dedos que todavía no se sienten. Vamos pra Minnesota também. Sí. Vai estar mais frio ainda. Tá mais frio. Sí, ahorita está calentito, está bonito, estamos Vamos treinar agora, né? Ei, e você é Lakers, né? Sí. Você está animado para ver El Barba? Sí, papu. Claro. No, siempre, ver a la barba siempre es un privilegio. E nossos assentos. Sí, uf. Pô, tá maluco. Tá maluco. ¿Cómo se dice? ¿Se dice barba en portugués? O Barba. En espanhol es el Barba? Barba. La barba en realidad. La Barba. Barba. La Barba tem mais... La Barba. Guay. ¿Y quién creen que va a ganar hoy? Bulls. Sin Kawhi. Pero sem Giddy. Legendaria de James Harden. 41 puntos. 41. Duplo, sim, com 10 assistências. Confia. Hoje James Harden 32 pontos. 32 pontos. ¿Gana Clippers? No, Bulls. Te tengo un reto para seguir manteniendo más interesante Flaco, estoy esto. mirando el Ya sé, partido. pero bueno, vamos a A ver, un dale, poquito. decime. Vamos a hacer un conteo de libres, de tiros libres. Es decir, necesito que elijas un equipo. ¿Qué equipo eliges? En el cual juega el barbudo. Perfecto. Digo yo. Entonces eliges a los Clippers. La próxima vez que los Clippers vayan a la línea de los suspiros, Sí. me dices qué pasa. Si falla los dos, si mete uno y falla el otro, o si mete los dos. El que pierda le dispara un hot dog, un pancho al otro. ¿Está bien? Yo tengo hambre, ¿eh? ¿Pueden ser dos? Sí, lo que quieras. Vamos, vale, acepto. Hecho. Acepto. Y yo aquí. ¡Vaya! Puch. Aquí me cago. Vaya. Está bien, tiene que Está bien, reto. A ver, Nikola Vucevic. Ah, bueno. 0 de 2. Ya Hasta estoy ahora, sintiendo. 0 de 1. Ya le puse la mostaza. Mete los dos. 2-0, 2-0 fácil. Mete los dos. 2-0 tranqui. Chico Jones. Adentro. Cash. ¡Cachín! Y va la segunda. Oh. Clima Steel para la barba. Lo erró. Vamos, barba. Vamos, barba. Clima Steel ante Ivica nuevamente. Y lo... ¡Hot dogs! El remolque. Gracias. Gracias. Me voy ovacionado esta noche. Me voy de Chicago ovacionado. Mirá, la gente me aplaude. 2 en Chicago, 2 victorias de los Bulls. Espectacular todo lo vivido en el United Center. Para que nadie diga que somos musgo, que somos piedra, ¿no? Vinimos 2 veces y ganamos las 2 veces. Y ahora me corresponde. Tengo que pagar la cena, ¿no? Sí, Te tengo que pagar el hot dog. mi hot dog y mi postre. Bueno, escúchame. Como te quiero mucho, te voy a hacer una sorpresa muy especial. Nos vamos a ir a comer, no hot dog. Oh, Vamos a ir a comer algo un poquito mejor. No sé si estás preparado para esto. vamos a ir. No voy a decir a dónde vamos a ir, quédense a continuación. Y en este momento le dan like al video. Vamos, que tenemos preparado una rica cena. Bueno. ¿Qué? ¿Me están llamando? Utah. Utah Porque Jazz. tienes un código de Utah. A ver, vamos a ver. tener. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí, esto es una locura. Mirá cómo estamos ¿Sí? cantando acá. ¿Está
¿Estás para irte y calentar con los pibes? No sé llegar, pero llegamos. Tienen que venir. Nos vemos venga. mañana. Los Ahí estamos. esperamos. Gracias. Acá estamos viendo la carta en la cual podemos ver muchos cortes de carne, pero hay algo que nos llamó la atención, ¿no? Esto. ¿Quieres explicar qué es esto de acá? La Tiene M, todo platillo que tenga una M dice que es el favorito de MJ. Vamos a dar un lujito porque se vale. Estamos en la casa de Michael Jordan. Se vale pues que nos trate como invitados de Michael Jordan. Sí, pedimos Wagyu y... Demónico. Demónico, algo así. exacto, perdón. Este es el favorito de MJ. Es el favorito de MJ y este es el favorito nuestro. Y ahí hay 3 purés de papa distintos. Uno con ajo, uno con camote y uno con cangrejo. Nos dijeron, no sabemos de carne. Bueno, él sabe de carne argentina y yo no sé, pero nos recomendaron que el Wagyu estuviera rare. O sea, digamos casi crudo. Aquí es cuando te das cuenta que toda la carne que has comido la has comido mal. Que no, toda la carne que he preparado en mi vida la he hecho mal. Todo está mal con la carne que he comido hasta hoy. Uy, boludo. Es muy buena. Está espectacular. Jordan elige el número 23 para jugar porque, según él, Jordan tenía una teoría de que tenías que cumplir 23 pasos para alcanzar la perfección. Que iban desde disciplina, comer, mentalidad. Era una lista de 23 pasos que si tú los seguías constantemente, alcanzabas el estatus de legendario y, por lo tanto, de Michael Jordan. Entonces, él lo que hace está aplicando su filosofía de los 23 pasos en 23 capas. Entonces, básicamente, aquí hay 23 capas. Si una de estas capas falla, el pastel ya no sirve. Mañana en Chicago, que va a ser menos 30 grados, me voy a vestir en 23 capas. Bien. Me voy a poner 23 prendas de ropa. Me encanta. Y me transpiraré la vida, pero bueno. Uy, qué locura la crema. Uy, qué locura. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Querés cerrar el episodio acá? ¿Querés cerrar el road trip acá? No quiero que me vean llorar. No, por favor. Vamos a hacer un preguntas y respuestas, un ping pong. Vamos a hacer. No. ¿Esto o esto? A ver. Clarísimo. No sé si está clarísimo. Clarísimo. Dame ser el MVP solo y no ganar nada. Como muchas leyendas de la NBA que el día de hoy son recordadas y que desgraciadamente no pudieron conseguir. ¿Pero en serio quieres que siempre Shaq te moleste con que no tienes un anillo? Cuando podría ser, ya sabes, Mark Madsen con tus anillos con los Lakers. Robert Horry. Sasha Vujacic. El estadio no me importa nada. No. Saquen las Air Sanassis ya. O sea, ahorita. Un modelo solo ya es suficiente para... Uno, sí, exacto. No, háganlo, que no sea original, háganlo. Hasta el courtside, 100%. Sí, courtside. ¿Para qué? A ver, es una situación de no voy a ganar ninguno. No, ¿Los dos me van a humillar? que... ¿Con quién me voy a divertir más? Michael Jordan, siguiente pregunta. A mí dame el 2K. Toda la vida. A mí dame GQ.
Y qué mejor manera de despedirse de Chicago que en las dos casas del mismísimo tipo que hizo tan grande a esta ciudad, ¿no? Sí. Fuimos al United Center y ahora venimos a comer a su casa. Nos dio felicidad en la duela y ahora en el paladar. Sí, se cerró Chicago con broche de oro. No podemos estar más agradecidos con esta ciudad por todo lo que nos dieron, lo bien que nos trataron. Y pues, a lo que sigue, mano. Ahora, a ver si en Salt Lake hace un poquito menos de frío. Es lo único que pido. Ojalá, ¿no? Lo único que Ojalá. pido. Sí. Bueno, pero Chicago, gran experiencia, gran ciudad deportiva también, que destaca en todas las ligas de Estados Unidos. Y nosotros nos despedimos de Chicago. Vamos al motorhome en este momento, vamos a dormir un rato durante el viaje. Y a Utah. Nos vemos en Utah. Y no olviden, Troy Bolton es de los GOATs del básquetbol ficticio. Esa es una frase que jamás pensé que saldría de mi boca. Señores, ¿cómo están? Se descontroló la situación, che. Es su hotel, nosotros estamos de visitante acá. ¿Extrañando casa? Creo que ahora vamos a ir a la mismísima canchita donde estuvo el GOAT.